Y más que todo cuando usted tiene una promesa y un compromiso, no solo con una persona, sino con un pueblo, y con un pueblo que sufre mucho, que está muy devastado, un pueblo que le ha tocado sufrir pérdidas incluso inhumanas. Entonces es ahí donde más allá, pues usted tiene que ser consciente de la decisión que va a tomar y más allá de lo que se va a tener que enfrentar y prepararse. Saludos, señores. Saludos. ¿Cómo estamos? Bueno, hoy tenemos un episodio bastante especial. Lo consideramos así por el tema que vamos a tratar, porque es un tema bastante actual y que a muchas personas les podrá parecer bastante interesante. Hay muchas consultas que hacer al respecto y obviamente pues vamos a intentar abordar el tema dentro de lo que la seguridad del episodio lo permita. El invitado del día de hoy, que ya lo vamos a presentar, también por razones obvias de seguridad pueda compartirnos y pues nada, también para nosotros como país sin ejército, todo un mundo, ¿verdad?, de expectativas y de consultas que podríamos plantearnos. Y ahorita vamos a comentar un poquito más del tema. El episodio de hoy vamos a estar conversando de una persona que está próxima a viajar, ¿verdad?, a brindar servicio militar en lo que es el conflicto actualmente entre Rusia y Ucrania. Y ya nos vamos a estar entonces refiriendo un poquito más al respecto. Don Eric, Esteban. Un saludo para todos. Gracias por apoyar este proyecto y por todos sus mensajes y saludos que constantemente estamos recibiendo. Eduardo, yo he llegado a la conclusión que hay un morbo en torno a todos estos temas. Claro, esa palabra está. Y la gente pregunta y la gente quiere saber y la gente inclusive hasta hace manifestaciones donde les gustaría ser parte tal vez de un ejército, de un conflicto, etcétera, etcétera, ¿verdad? A personas tal vez muy apasionadas o no sé si llamarlo tal vez como muy fantasiosas inclusive, pero creo que el capítulo de hoy va a ser increíblemente nutritivo de lo que realmente es eso, ¿verdad? Porque Costa Rica, como usted lo dice, no estamos acostumbrados, y aunque alguien lo diga y lo repita y lo mencione y haya estudiado del tema, no estamos acostumbrados a un contexto de violencia o de enfrentamiento como el que hoy el invitado nos puede tal vez ilustrar un poco más claro. Saludos, caballeros. Y un agradecimiento, por supuesto, al invitado, que siempre que alguien saca de su tiempo para acompañarnos, siempre es de agradecerle. Por razones obvias, pues vamos a cumplir con algunos requisitos para proteger su identidad, tal vez información que en algún momento no se pueda cubrir o no se pueda brindar, y esto es más que todo porque es un servicio activo que él va a ir está por iniciar. Entonces pues cumpliendo con lo que él nos ha pedido, con algunos criterios ahí de seguridad. Entonces ya, y cuando el video salga, pues van a ver que modificamos un poco tal vez temas de imagen y esto, pero es para protegerle a él y para que se sienta tranquilo de que aquí puede estar, podemos conversar y ojalá sea información que resulte pues de mucho provecho, ¿verdad?, para todos los que nos vayan a escuchar y ver ahí en el episodio. Sí, es que hay información para comentarle tal vez a la gente que nos ve acá en el país, que tal vez no maneja mucho este tema. Hay informaciones las cuales en tiempo y forma hay que cuidar por la naturaleza de las operaciones que se realizan, y es que mucha gente tal vez no comprende que el manejo de la información en los conflictos armados es una de las mayores armas a utilizar de un bando y el otro. Entonces
pues ya solo el hecho de que un elemento dentro de un cuerpo que vaya a prestar algún servicio de este tipo, en un conflicto activo, es importante mantener pues cierta confidencialidad de alguna información y incluso, o sea, qué es lo que se va a mencionar y demás. Entonces, es nada, de comentarles eso a la gente, que siempre tengan presente de que, por ejemplo, ha pasado incluso en el conflicto activo actualmente entre Rusia y Ucrania, que por filtración de información, por imágenes, por videos, hasta por comunicaciones, se ha logrado dar de baja a muchas personas, y eso no es lo que nosotros queremos, ¿verdad? A la hora de abordar un tema de estos, que un invitado se vaya a ver perjudicado, ni siquiera a nivel de proceso, ¿verdad? A la hora de ingresar a ser un elemento activo. Eduard, y como lo hemos mencionado desde el capítulo 1, lo que nosotros buscamos es informar a la gente. Darles elementos de información para que ellos mismos tomen decisiones, para que tengan criterio, pero por ninguna razón no estamos tampoco ni promoviendo, ni parcializando, ni nada ideológico por el estilo. Es 100% información, porque el programa se ha caracterizado por traer invitados que han contado experiencias que le pueden servir a las personas al momento de una defensa, claro, o al momento de tomar decisiones, al momento de comprar o no un arma de fuego, al momento de reclutarse en la policía o no, y un sinfín de contextos. Entonces, sí dejar claro eso, que el objetivo es informar, y cada quien tome sus decisiones, sus criterios, sus opiniones, como normalmente sucede en ese tipo de situaciones, pero como de alguna forma responsabilidad de nosotros es meramente informar. Para presentar al invitado, al cual le vamos a llamar Andrés, este episodio a nosotros nos causa bastante expectativa, ¿verdad? Yo estoy emocionado. Sí, claro, porque digamos, se cuenta con varias características. Uno, pues es una persona latina, ¿verdad? La que va a ir a prestar servicio en un conflicto europeo, ¿verdad? Que a final de cuentas muchas personas tal vez desconozcan que existen canales, medios en los cuales personas con experiencia o con algún nivel de formación o que quieran hacer carrera pueden llegar a reclutarse, pueden llegar a ofrecer sus servicios y demás. Entonces, ahorita vamos a estar comentando ese tema y nada, para obviamente darle la palabra al invitado. Andrés, bienvenido, hermano, muchas gracias. No, nuevamente, gracias a don Eric, a su persona y igualmente a usted por esta oportunidad, porque creo que, como bien lo dicen ustedes, va a ser muy interesante informar a la población y a la sociedad, ustedes que transmiten más que todo a nivel nacional, de qué son las pautas y qué es lo que pues uno piensa toparse allá, ¿verdad? Ya que, como les comentaba a ustedes, para nadie es un secreto de que allá es un tema bastante tedioso y complicado, ¿verdad? Porque no es ir a practicar con paintball, no es ir a recibir totazos de réplicas, no. Allá es un tema de su integridad o la del enemigo. Entonces creo que me parece muy interesante, ¿verdad? La oportunidad, y muy buena, porque más allá de hacerle propaganda o no, es el hecho de que se pueda ver de cara a la realidad de lo que se pueden topar allá y qué es lo que meramente van a llegar a ver en ese conflicto, porque como usted bien lo decía, pues la filtración de información hoy en día es uno de los mayores enemigos, y también es un tema en el cual hay mucha tela que cortar de lleno, por el simple hecho de que pues hoy en día este conflicto armado es como tal conocido como una guerra tecnológica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo de cara a una Segunda Guerra Mundial, donde llegaban y se pegaban con 7.62 o demás, a que acá, pongamos en donde estés tú, una ubicación, y que te manden un mortero con un dron, o que te manden una granada, o que simplemente lleguen y la infantería como tal ya directamente empiecen a hacerte un ataque por tus coordenadas, ¿verdad? Ya es ahí donde cara usted tiene que ver que no solo es un factor de reclutamiento y estrategia,
sino también tiene cierto ámbito y cierta idea de suerte, porque también tiene que ver lo que es la idea de, ojalá sea de mi suerte, que mis compañeros al lado no porten un dispositivo tecnológico el cual pueda comprometer la ubicación de todos. Correcto. Yo quisiera iniciar para contextualizar un poco y dentro de lo que se pueda decir, tal vez si nos puede comentar cómo inicia su camino o su gusto tal vez por todos estos temas militares, policiales, de defensa, lo que se pueda mencionar. Claro. No, en este caso yo empecé muy joven, pongamos quizás no un gusto, porque siento yo que a uno pequeño pues no le puede gustar o demás, pero sí tener cierta como atracción a lo que es el área de seguridad, protección y demás. Pero de cara en mi crecimiento, pues me vi envuelto en situaciones no muy solubles o no muy satisfactorias para mi persona, como lo fue en este caso la violencia en la calle y demás, que es algo que, pongamos, para mi criterio, si bien hoy en día mi servicio militar y demás me ha ayudado a llegar muy lejos y me ha logrado posicionar muy bien en lo que es, pues si bien pudiera cambiar cosas hoy en día en base a la experiencia, quizás pudiese ser el hecho de cómo yo llegué a verme en mi punto de crecimiento, en mi punto de clímax ya de cara con el ingreso a un colegio militar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues hubieron factores de violencia y demás, que muchas veces y al menos muy transparentemente he escuchado mucho a la sociedad decir, es que quizás la violencia lleva a esa persona a estar donde está, pero al menos yo he logrado visualizar que realmente la violencia te da quizás una guía, pero al fin y al cabo usted no deja de decir dónde estar o dónde no estar. Claro. ¿Por qué? Porque a mí por temas de mi infancia y demás, toda la gente decía que no, que yo iba a vivir en las calles, me dedicara a ser una escoria de la sociedad. Pero de cara si vemos un timelapse de mi vida, pues hoy en día no soy lo que mucha gente creía ser, que sí quizás esos factores y todo lo que tuve que atravesar pues no me fomentaron 100% como una persona excelente o una persona ideal, pues sí lo es así, pero quizás lograr hacer un cambio más allá, ¿verdad? En todo lo que yo tuve que atravesar para llegar de lleno a lo que es el tema de las armas. Pues gracias a Dios, porque a pesar de la mayoría de personas que tenemos una experiencia, un choque, un roce con lo que es un servicio militar, pues somos muy creyentes y muy devotos. Muy pocos no tenemos esa creencia, porque pues el salir a una calle, el salir a una selva, el entrar a un lugar conflictivo, pues más allá de su experiencia y demás, es también un tema de esa compañía de Dios, la Virgen. No sé si ustedes serán creyentes, ¿verdad? Pero sí, al menos nosotros somos muy devotos al simple hecho de que Él es el que nos pone las pruebas en el camino, y no solo eso, sino más allá Él también nos pone las ayudas para lograr alcanzar esos caminos, ¿verdad? Andrés, consulta, y también para darle un poquito de contexto a la gente, vos sos originario de Colombia, ¿cierto? Sí. Okay. Yo poseo doble nacionalidad, sí. Ok. ¿En qué consiste en Colombia un colegio militar? Claro, un colegio militar, pongamos, es como hablar acá un colegio musical, un colegio de arte. Como especializado en algo. Pero es correcto, justamente eso. Es un colegio que tiene una especialización como tal, ¿verdad?, en un área. Pues un colegio militar es un colegio que se especializa simplemente en usted como juventud, formarlo en la disciplina,
formarlo en el arte de lo que es como tal un servicio de prestancia. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que un militar es una persona que simplemente se pone un uniforme y ya dice soy militar o tengo un servicio militar. Pero realmente más allá, una persona pues que ha dado servicio militar o tiene servicio militar va desde la prestancia, el respeto, el servicio, la dedicación, que a mí es algo que quizás, no sé, me crea cierta área de, para mí, yo prefiero atrasarme quizás 5 segundos, 1 minuto, en ver una señora y ayudarla a cruzar en la calle, que pensar en el simple hecho de tener que llegar puntual a algún lado. ¿Por qué? Porque ya por sí solo, a mí mi cadena de preparación me ha enseñado a si yo tengo una reunión en tal hora, 1 hora antes ya estoy en el sitio. ¿Por qué? Porque es un tema de compromiso, es un tema como tal de honor, y no solo eso, sino más allá del compromiso, pongamos, en el cual yo tengo con la persona, pues la persona también tiene conmigo. ¿Por qué? Porque esa persona quizás evitó hacer situaciones para lograr llegar a ese punto, y como tal a mí, como servidor y disciplinado, pues me parece una gran falta de respeto no poder cumplir con esa línea de usted hacia mí, yo hacia usted, ¿verdad? Y allá, por ejemplo, para ingresar entonces a un colegio militar que nos entrega, sin duda, como decís vos, todos esos valores, todas esas herramientas de vida, entonces te forman en el área, digamos, de enseñanza antes de la universidad, ¿verdad? Es preuniversitaria, lo que aquí sería una secundaria, digamos. Sí, pongamos, es un bachiller de estudio. Ok. Sí, pero va con ese énfasis, esa formación a lo que es la milicia. De la parte marcial. Quizás en la mañana estás recibiendo sociales y en la tarde estás recibiendo proceso de izado de la bandera o marcha, etcétera. No hay un contexto, porque muchos pueden creerlo, de que empiezan a manipular armas, empiezan a practicar la defensa personal, las estrategias y esas cosas. Claro, pongamos, se empieza de plano a manifestar lo que es la formación, pongamos toda la formación de un militar, pero sí respetando como esa línea momentánea de la edad, de la edad, ¿verdad? Del proceso de crecimiento, pero sí, Ahí se recluta, bueno, hace ingreso, obviamente menores de edad, entonces. Claro. Uh-huh. No, y eso, y es eso, un colegio, okay. Pongamos como acá ingresar al séptimo normal. Y eso se convierte entonces en una cantera para las personas que deseen continuar en la carrera militar, y los que no, pues continúan su formación profesional. Claro, fuera. Pongamos, ya llega un punto en el cual usted toma la decisión. Uh-huh. Ya va a estar meramente en sus manos el decir, yo quiero continuar desempeñándome en labores, o yo de plano ya... No es obligatorio. ¿En Colombia es obligatorio el servicio militar? Tiene que cumplir ciertos requisitos de área, como por ejemplo, si usted es hijo único, se exenta. Si usted, y a través de los años, pues han venido influenciando mucho los derechos humanos, los cuales ya establecen más parámetros y más pautas para ustedes poder decir si este es elegible para un servicio militar obligatorio, o no, no es elegible para un servicio militar obligatorio. En el caso de las personas que salen de este tipo de colegios militares, ¿tienen algún beneficio o alguna, ¿cómo te digo?, algún requisito o prerequisito ya cumplido para entrar al ejército, o no? ¿Tienen que hacer un ingreso de cero como cualquier otro civil? No haces un ingreso como un civil porque ya estás avanzado en lo que es el tema de formativo, sí. De formación, y como tal ya puedes nutrir una unidad, pero sí de plano o de cara sí van a haber más requisitos, que ya no van a ser los requisitos como un civil, porque ya usted tiene una carrera de formación. Uh-huh. Entonces sí puede llegar y en este caso elevarse más el nivel de grado, y obviamente usted de cara a saber que va a ser más factible. Ya lleva una ventaja contra el tiempo en el caso que quiera formar una carrera militar. Claro, uh-huh. ya usted va con una carrera semiformada. Uh-huh.
Qué interesante, ¿verdad? Porque si entiendo bien lo que nos comentas, esa formación de esa escuela militar como que te encauzó en lo que pudo haber sido una vida muy diferente a partir de la experiencia con la violencia, ¿verdad? Acá, bueno, como mencionábamos al inicio, nosotros no conocemos lo que es la formación militar, lo que es el ejército, y probablemente me voy a echar mucha gente encima, pero yo siempre he creído que el tema, por lo menos, de una formación a nivel de escuela militar, tendría a nuestra juventud, o sea, sería una forma de ponerlos en un camino en el que hoy en día no tienen, porque hoy en día, para mí, pues la juventud nuestra está enferma y en la gran mayoría o la gran mayoría de la población de la juventud se beneficiaría tanto de una formación militar, pero es que la gente donde escucha militar ya se bloquean. O sea, aquí a nivel país nuestro ya con la palabra militar hay un bloqueo. Bueno, yo diría que a nivel cultural ya global, Murillo, porque también, o sea, sí, ya también, hay mucha ideología que sí, pero va más allá. Todavía el tico, yo siento que es todavía más, y si escuchamos a él las palabras que él mencionaba de disciplina, de respeto, el tema de la puntualidad, son cosas que a cualquier persona le vendría sumamente bien ese tipo de formación. Entonces me llama mucho la atención como nos comenta ese encaminamiento, esa orientación que te brindó la escuela militar, de cambiar lo que en otro momento, como decías, gente que te hubiera pensado que a estas alturas de la vida vas a estar en otra situación, probablemente delincuencia o temas, quién sabe de qué tipo, pero por el simple hecho de la educación y la formación que se dio, cambió todo lo que es el enfoque, ¿verdad? Claro, no, de hecho un tema que tocas es muy interesante y muy, muy relevante, porque si nos basamos en criterios de psicoanálisis, o en este caso de análisis de escena, pues si vemos la mayoría de escenas de violencia que se están dando hoy en día en Costa Rica es promovida, fomentada por lo que es la juventud, ¿verdad? Y entonces de cara, pues es ahí donde pues tienen cierto grado de razón de a veces un joven, por el simple hecho de te regalamos un material como lo es un dispositivo móvil, una retribución de unos tenis, un pantalón que deseabas, pues ya no conocen esa línea de motivación por el cual hacer un hecho tan bélico y tan malo como lo es arrebatarle la vida a alguien, ¿verdad? Que no es de cara a algo que lo pueda hacer uno feliz, o que de cara pues pueda mantener la felicidad en uno, sino más allá del hecho de que hoy en día hay mucha escasez de valores, a tal punto que yo una vez vi a un joven pelear con una señora por un espacio de ley 7600, que es un espacio en transporte público, y yo me quedaba de cara como, qué triste, es triste porque más allá, yo estuve influenciado por esa cortina de ceguera, y en la cual quizás ese joven está hoy en día, en el cual él dice, no es que esto, no es que aquello, sino más allá de un sí o un no, es un simple hecho de hágalo y punto. Sí, que eso es lo que entrega, como decís vos, esa formación, ¿verdad? De a veces no cuestionar tanto y hacer las cosas porque ya tienen un orden establecido. Y es que la familia ha fallado, ¿verdad? También, sí, en muchas ocasiones, y qué importante esta otra institución, escuela, iglesia, que otra vez como que alinee un poco los valores. Claro, porque también hay que decir, ¿verdad? Que no hay o sea, toda moneda tiene dos caras. La formación militar también, lamentablemente, pues ha formado personas que han tomado el otro camino. Entonces, como decís vos, Eric, todo tiene que venir en compañía. La formación de los valores, del establecimiento, del respeto al orden social, sí lo puede brindar este tipo de instituciones, pero si desde el nicho de la familia no hay esa estructura, ¿verdad? Ese acompañamiento, e incluso hablemos de familia ya saliéndonos de lo típico,
porque familia se puede formar en una unidad, familia se puede formar en una institución, en un centro de trabajo. Es como te ves vos influenciados por ese entorno. Vámonos al caso de México, ¿verdad? Vean de dónde viene algunos cuerpos armados que actualmente son muy influenciantes, ¿verdad? Que sus raíces fueron militares. Entonces, Jay, pues para continuar avanzando en el tema, que esto obviamente, como dijo Murillo, puede ser para todo un episodio, sí, sin duda hay que ponerle el dedo en el renglón a esa parte, ¿verdad? Que creo que aquí nos hace falta un poquito más de esa formación disciplinaria. Yo siempre lo he dicho en varios episodios y lo repito acá, para mí por lo menos lo más parecido a lo que podemos aspirar aquí en el país a corto y mediano plazo es el tema de la formación, por lo menos en artes marciales, en donde la gente se le brinda esa disciplina, ¿verdad? Que por algo tiene pues un origen marcial. Idealmente tuviéramos, ojalá, una formación un poquito más estricta, ¿verdad? A nivel estado, ¿verdad? Pero como dice Eric, yo creo que en las familias también hay que poner las barbas en remojo, porque si los formamos de un lado y no del otro, nos puede jugar, ¿verdad?, también en contra. Para continuar entonces con la formación tuya, haces el salto de una vez a prestar servicio en tu país. Como tal, pongamos ya de lleno cuando yo doy mi ingreso a una unidad de servicio, pues empecé en simplificado porque igual hay una cadena de mando, pero ya pues puesto a eso logro tener entrenamiento y especialización en varios sitios en el extranjero. ¿Qué edad tenías, perdón, cuando ingresaste en ese? Justamente ya a los 18 años cumplidos. Es que pongamos en Colombia, cuando usted anteriormente era mucho más estricto y era un tema más apenas usted llegaba y tenía su bachiller, era carne fresca para los servicios militares, porque anteriormente no había tanta influencia y había más requerimiento de personal. Entonces usted ya tenía su bachiller y le decían: no, usted cumple requisitos, usted es declarado inocuo en la sociedad, ha tenido restricciones, ha tenido falencias, por lo consiguiente va a ser reclutado en un servicio. Ya no era opcional. En ese momento es que, pongamos, estaba más lo de la guerra, que ya lleva mucho tiempo, que es un conflicto interno, ¿verdad? Entonces se necesitaba personal y ya con el bachiller le decían: usted tiene su bachiller, está metido en problemas, nos va a hacer funcional. Ok, entonces ya comenzaste en tu carrera a prestar servicio. Claro, ya yo inicié en mi carrera para rango y justamente en ese momento fue donde yo llegué en un momento de mi vida a pensar: ¿es lo mío, no es lo mío? ¿Qué será lo que quiero? Pero de lleno pues al fin y al cabo tomé una decisión de la cual hoy en día no me arrepiento, pero sí sigue marcando como su pauta o sigue marcando su idea de... Sí, el rumbo. Sí, voy a adelantarme un poco con una consulta, tal vez que puede influenciar esa toma de decisiones. Cuando vos pensás, ¿será lo mío? En Colombia, ¿cómo se le ve a un militar experimentado que sale del servicio? ¿Tiene ese mercado laboral en donde... claro. Sí. Pongamos el simple hecho de usted portar su libreta, disciplina y su libreta militar ya tiene su peso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dice, y con el respeto de ustedes, dice que ya usted aprendió el lema, que es un lema que utilizamos allá y que es un lema que proviene del himno, que es deber antes que vida. Ya usted aprendió realmente qué es el deber antes que la vida. Uh-huh. Ok, entonces si tiene salida laboral, o sea, a razón de una persona ponerse a pensar, continúo formándome en la línea militar, también hasta cierto punto está proyectando cuál es su futuro, ¿verdad? Si va a tener algo con que claro, el día de mañana cuando no preste servicio también. Sí, no, sí, claro, y pongamos, vas a tener la apertura laboral para poder decir incluso voy a trabajar para un eje consular o un eje de protección fuerte. Okay. Porque en Colombia hay una entidad que se llama la UNP, que es la Unidad Nacional de Protección, que es la unidad encargada de regular y dar escoltas al Estado. Entonces pongamos, usted como un militar experimentado, ya usted tiene la oportunidad de salir y de lleno ingresar a lo que es la UNP, ¿verdad?
Que ya tiene una vida un poco más de civil, claro. por decirlo así. Y incluso a tal punto que pongamos, tengo varios allegados y varios compañeros que actualmente están trabajando como escoltas en México. Entonces, no solamente un mercado nacional, sino un mercado internacional, porque hay que entender que más que solamente nacional, pues en el extranjero el simple hecho de usted decir tengo libreta militar y tengo libreta como tal de disciplina, pues ya son temas de peso, ¿verdad? Claro, y ahí vamos metiendo tal vez un poquito a lo que viene, que es la parte de tu servicio futuro en este conflicto que hablábamos. Ya de por sí en Colombia hay una brecha abierta, ¿verdad? Ya hay mucho precedente de precisamente servicio militar, materia prima colombiana a lo largo del mundo. O sea, ya el militar colombiano se ha dado a conocer y ya tienen como ese mercado también abierto, ¿verdad? En algún momento cuando estabas en servicio pensaste que tal vez era una opción salir a brindar servicio, ya sea pagado o de otra forma afuera. En su momento tuve la dicha de una oportunidad, pues no lo quise por temas familiares. Pues en ese momento estaba atravesando un proceso de duelo difícil con un familiar muy cercano, y entonces fue eso lo que como tal de lleno me hizo hacer no es el momento. Y pues, pero sí, a Dios gracias, pues siempre hemos tenido una muy buena fama de hacer las cosas bien, y también pongamos a lo que es, yo siempre lo he dicho, en Latinoamérica hay muy buena materia prima, pongámoslo en el caso de Brasil, hay muy buenas unidades, el caso de Ecuador, hay excelentes unidades, el caso como tal de lo que es El Salvador, hay muy buen material. Lo que es Latinoamérica, ya hay un precedente de que pues tenemos ese perrenque, tenemos esa capacidad de si nos piden el 90, dar el 101%. Entonces es más allá, ¿verdad? Pero sí, ya pongamos, incluso estando yo en servicio, se me daban oportunidades extranjeras, pero estaba atravesando ese duelo y no, era difícil para mí poder tomar una decisión, porque era un familiar muy allegado a mí, muy cercano, y aparte también estaba atravesando un duelo personal que fue la pérdida, la baja en acción de mi mejor amigo, el cual tristemente fue dado de baja. Entonces fue también un paso emocional en el cual fue desestabiliza. Claro, fue un duelo bastante difícil, porque si para una persona, pongamos, es difícil asimilarlo teniendo un vínculo y sin estar con esa persona, pues usted que está a metros, el factor emocional cómo le puede pegar, ¿verdad? Claro. Ya entonces, bueno, ya tomaste la decisión de continuar propiamente en el ejército, ya una capacitación, entrenamiento y demás. Sí estuviste en alguna especie como de combate, no sé si esa es la palabra, o en situaciones de riesgo propiamente, como no tal vez una guerra, o no sé si más bien en Colombia sí se le llama guerra a este enfrentamiento con los cárteles y con el crimen organizado. Como tal se categoriza dentro de lo que es el área de conflicto. Sí, tuve situaciones de conflictos o encuentros, enfrentamientos, pero sí, como tal, pongamos, sí he tenido bastante experiencia. De hecho, como les comentaba, a mi mejor amigo lo perdí producto a una experiencia como ella. Y más allá todo la desestabilización emocional y el hecho de que ya ahí hay un marcaje, usted ya queda marcado para toda la vida. Y mucha gente piensa que es que no, eso es lo más lindo de este planeta. Sí, para mí el ejército es lo más bello. Para mí el ejército, si usted me dice de nuevo qué quiere ser en esta vida y en otra, yo le voy a seguir diciendo militar. Pero usted tiene que también estar preparado
y saber mentalmente de que vas a perder personas que no vas a querer perder, te va a tocar hacer cosas que no vas a querer hacer y va a tocar vivir momentos que te van a marcar para toda la vida, no solo para ese momento. No es como un libro que usted llega y lee una página y no le gustó y la pasa y ya no. Ese libro llamado vida, sepa lo que usted lo va a estar leyendo todos los días, sí o sí. Claro. Sí, está ese peso que a final de cuentas pues es parte también de esa formación, ¿verdad? Claro. O sea, hay como tal que pasar por ahí, ¿verdad? Y me imagino llegar a querer también tomar un paso como el que estás dando ahorita, porque no es lo mismo, ¿verdad? Para un militar que a final de cuentas ha tenido que vivir un conflicto, lamentablemente dentro de su país, a muchos militares que prestan servicio pero que nunca han entrado como tal en una confrontación, ¿verdad? Entonces me imagino que eso también ha sido parte del peso que te ha permitido tomar esta decisión para ir allá. Claro, bueno, como yo lo comenté en su momento, a mis reclutadores y demás, pues para mí más allá es difícil saber el hecho de cuántas personas inocentes están siendo víctimas de un arrebato como tal de vida, y pues quizás yo teniendo la oportunidad de brindar mi grano de arena, brindar mi formación, brindar mi servicio, pues me encontraba acá haciendo nada. Y no, lo que menos quiero que quede marcado es como que yo llegué y dije ayer, ya hoy me voy para Ucrania. No, fue una decisión que me tocó meses, y por meses no le digo 2, 3, no, varios meses plantearme, varios meses toparme de cara con qué me voy a ir a topar allá, porque como bien lo dialogábamos, no es lo mismo llegar y toparse con un ámbito selva a que con un ámbito urbano, en el cual pues en este caso no son tomas de sujetos, sino son tomas de posiciones estratégicas, son tomas de sitios, tomas de edificios, liberación de rehén, etcétera. Ya vamos de cara a un ámbito que no es por intentar pongamos el tema como tal, es en ese sitio lo que se intenta es tomar posiciones estratégicas. Uh-huh. Y de hecho era algo que comentaba con su momento con don Eric, que es hace más o menos como 7, 8 meses pues salió a flote que en un momento que atravesó Ucrania, pues por cada 100 metros de avance estaban teniendo 100 bajas. Entonces ya ahí es ahí donde hay que ver, ¿verdad? Otro tema es el tema de los uniformes. No sé si ustedes han tenido el chance de ver los uniformes ruso y ucraniano, pues son muy parecidos. Uh-huh. Yo no los diferencio. Tienen mucha similitud. Entonces es ahí acá donde usted también se tiene que mentalizar de cuándo va a topar un amigo, cuándo se va a topar un enemigo, que bien que mal, pongamos, para las personas que tienen experiencia en lo que es servicio en Colombia y demás, pues usted se puede topar allá la guerrilla de civil o como tal la guerrilla militarizada, que es ya las entidades que portan un uniforme distintivo, ¿verdad? Entonces ya de cara ahí de lleno, pues usted tiene que llevar sus meses de proceso para poder mentalizarse en que realmente usted allá no va a sembrar árboles como a veces pasa en Colombia, porque tampoco quiero que quede un precedente que un servicio, un colegio militar, usted siempre va a llegar y va a andar dando de baja a elementos activos, sino a veces te llevan a reforestar, te llevan a... El servicio humanitario también. Claro, a servicios humanitarios. Desastres, ¿verdad? También claro, en desastres naturales es muy influyente. Al menos yo, por obra y gracia de Dios, pues me especialicé también en lo que fue el área de paramedicina, en combate, paramedicina táctica. Entonces quizás te llevaban a atender situaciones de inundaciones o demás,
en la cual podías aprovechar y podías dar ese grano de conocimiento. Ajá. Pero de cara habían situaciones en las cuales ya no quedaba más línea, entonces lo desplegaban usted y era ya sea a dar golpes de mano o ya de cara hacer confrontamiento cara a cara, toma de posición, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Porque siempre he tenido la curiosidad, este proceso del reclutamiento vos haces el contacto postulándote allá como posible interesado de colaborar en el servicio allá, o ellos tienen como, no sé cómo funciona, como una bolsa de digamos de candidatos a través de... Investigan y buscan. ¿Cómo es el contacto de allá hacia acá o allá, es de acá hacia allá? Allá, Ucrania. Ucrania, correcto, sí. ¿Cómo se hace el reclutamiento? ¿Es un contacto que hace la persona, digamos, ya sea colombiano, el tico, el que sea, hacia allá? ¿O ellos andan sondeando y buscando posibles reclutas? Lo llaman ahí. Okay. Eso funciona de la siguiente manera. Usted llega y como tal tiene dos formas, ya sea por la recomendación de alguien que está allá, ¿verdad? Que alguien venga y te recomiende. Y no es que te recomiende y ya te van a llamar, te van a mandar emails, no. Si alguien te recomienda, vienen y le dicen, porque hay que tener muy claro de que nunca se puede obligar a nadie ni se puede influenciar a que vaya si no quiere. Entonces, ya cuando usted se siente preparado, usted hace la postulación en la página como tal del ejército de Ucrania. Entonces, ya de ahí, de inmediato cuando usted llena su proceso, de ahí inmediato te indican de que pueden pasar desde días hasta meses para que una unidad vea como tal tu proceso que vea tu formulario y te puedan establecer un contacto. Ya pues no es por dármelas de una persona muy creída además. Yo llené mi formulario y a los 2 días me llega un correo en el cual el correo me dice que ellos intentaron contactar conmigo pero no pudieron recibir una respuesta, por lo consiguiente escriba al siguiente número y ellos brindan un número codificado en el cual usted llega y ya manda un mensaje, te hacen unas preguntas y te preparan de pleno para una entrevista vía llamada. Y entonces ya de ahí ya después de la entrevista tienes que esperar y ya después de que te den el esperado pues te dicen el aprobado o el declinado. Y cabe recalcar pues, que para antes de eso pues usted ya tiene que estar muy preparado, porque en la entrevista ya te van a preguntar temas de tus vuelos, de cómo vas a hacer, de plano cómo piensas llegar allá, porque es también un dato interesante, pues no se brinda como tal el transporte. Usted tiene que llegar a Kiev por sus propios medios. ¿Esta entrevista es en qué idioma? En español. Generalmente te ponen en español, pero como como tal mi formación en idiomas es un poco más avanzada, pues mi entrevista me la hicieron en español e inglés. Entonces quizás habían palabras en español y de un pronto a otro pasábamos al inglés, después al español. Ok, interesante. Sí, bueno, eso que vos comentás, lo había visto por ahí también en un video informativo respecto a que las personas que deseen enlistarse tienen que costearse sus pasajes, todo lo que les conlleva llegar allá. Ahora, una vez que vos llegaras allá, ya ahí sí todo lo que es equipación, hospedaje, alimentación, ya como llevas obviamente una aprobación previa, ya allá se hacen cargo de eso. Claro, pongamos ya en el momento en donde yo estoy dentro de el país, incluso mucho más antes, porque como tal el documento que te expiden es un documento en el cual vienen y te dicen usted ya está en un proceso, demás. Que si gustan podemos, acá les voy a enseñar un poco lo que es el documento. No se puede mostrar y demás, pero sí para que ustedes vean un poco. Pues
el documento es como tal, trae el símbolo y dice una aprobación por parte del Ministerio de Defensa, en el cual viene firmado por el teniente coronel correspondiente a la unidad, y también informan de la unidad a la que usted va a pertenecer como tal. ¿Ese documento es en español? Es en español y viene en dos lados. Viene uno totalmente en lo que es el ucraniano y el otro es en el español, ¿verdad? Ahí les estaba explicando un poco del documento para que lo tengan en cuenta, pero sí, ese como tal es el documento que expidan. ¿Y ellos en Ucrania hacen algún tipo de revisión, investigación, exámenes psicológicos o algo? ¿O con el currículum, digamos, ya tenés...? Desde la fecha que viene ahí, yo ya soy un militar. Ok. Sí, ahí únicamente lo que ellos expiden es el documento en el cual indican que yo voy a ingresar a un proceso de reclutamiento y selección. Pero el proceso de reclutamiento y selección es únicamente yo firmar el contrato, recibir la capacitación para la unidad de lo que yo voy a realizar, y ya de lleno ya yo agarro y... O sea, desde que usted llega al aeropuerto, de una vez ya es no de se ellos. llega al aeropuerto. No, como tal, pongamos, y es un poco bastante interesante, pues yo tengo que hacer una travesía por diferentes países para lograr llegar, porque como tal los aeropuertos de Ucrania están cerrados, no hay apertura por lo que es espacio aéreo y ataques aéreos de Rusia. ¿Algún país vecino, amigo? Sí, yo llego a un país vecino y de ahí me toca agarrar tren o bus. Claro, es complejo. ¿Qué expectativa tenés o incluso qué referencias tenés de conocidos tuyos ya que te hayan comentado cómo es la situación allá, en comparación con ya la experiencia que han tenido ustedes propiamente en el servicio en Colombia? Claro, tengo 4 y uno de ellos regresó sin las 2 piernas. Lo logró alcanzar un RPG y lo hizo perder las 2 piernas. Y de frente lo que ellos me dicen es: usted acá lo que viene no es a jugar. De cara va a ser choque, va a ser presión psicológica, va a ser el tener que trabajar, porque no siempre se va a estar en primera línea, que la primera línea es la línea de retención y de mantenimiento. Y pongamos, es mucha preparación, necesitas estar muy ágil, muy rápido, que es de cara, pongamos, actualmente yo me toca prepararme mucho, mientras que en las mañanas voy al gimnasio, en las tardes tengo que hacer entrenamiento de disparo en seco, y en las noches quizás hacer un poco de entrenamiento furtivo. Entonces de cara, verdad, que pues cualquiera puede ir, pero tienen que saber y estar en criterio de la presión más allá psicológica que se va a tener referente a eso, ¿verdad? ¿Tenés un tiempo estimado en el que se puede esperar que estés allá? O digamos... Entre los siguientes 5 meses a 3 aproximadamente. ¿Eso es por un tema de contratos o es por un tema de...? Mi contrato es por 3 años de servicio militar. 3 años. Okay. Creo que muchas personas se están haciendo la pregunta del millón. Si se puede o no se puede. Hay información en internet, vemos videos de personas combatiendo que han dicho abiertamente cuánto aproximadamente gana una persona latinoamericana que se recluta allá a combatir. Va a depender, porque tu salario varía desde si estás en primera línea, si estás en segunda línea, si estás en tercera línea, si estás... Experiencia. No tanto la experiencia, porque el salario riesgo. va conforme el riesgo. Es justamente eso. Pongamos, el riesgo que usted se le atribuya va a ser la retribución que le va a dar como tal el Estado a su persona. Ok. Eso es un contrato directamente para, en este caso, el bando del gobierno ucraniano. Correcto. Es un contrato directamente con Ucrania. Y digamos, si el conflicto terminase antes, ¿el contrato se cesa o igual puedes
decidir quedarte allá prestando Pues, servicio? Ya ahí habría que ver y de cara a la situación, ¿verdad? Que es lo que se dé en el momento, pero sí de momento el contrato mío está por 3 años y se firma por 3 años. Ujú. Vos ahorita, digamos, ¿tenés pensado viajar o vas reclutándote solo o lo hicieron en algún equipo de compañeros? O? No, yo voy solo, pero posiblemente en la brigada en la que voy a estar hay una unidad en la que tengo varios conocidos, entonces posiblemente esa unidad es a la que me van a colocar. ¿Los buscan enlazar con gente de nacionalidades similares o de idioma por temas de comunicación? Por un tema de área y demás, intentan que sí haya esa distribución, pero al menos cuando tú tienes diferentes idiomas tienes que ir preparado como para todo, ¿verdad? No es como que haya una limitación. Sí, y digamos, ¿qué tanto se conoce actualmente de qué tanto servicio a nivel, digamos, de países, Latinoamérica como región, qué tanta influencia tiene ahorita en el conflicto a nivel activo? No sabría decirte, la verdad, sí es un tema complicado de decir, pero sí tengo conocimiento de que hay personal latino y que han estado allá y que están justamente allá. Brindando servicio. Sí. ¿Y ya hace tiempo? Pues sí, tengo conocimiento de alguien, si mal no me equivoco, que lleva como 6, 8 meses. Sí, el conflicto cumplió 2 años, si no me equivoco. Desde el 2022, sí. Familia, amigos, ¿qué piensan, qué dicen cuando se enteran de que tomaste esa decisión? Claro, pues creo que lo normal para los allegados es de cara a llorar, entristecerse, porque para nadie es un secreto que la mayoría de personas pues están adaptados a que no, a ese desapego, y quizás de cara al tener que desprenderse de una persona, y no es por el hecho de que se va a estar a kilómetros de distancia, sino estamos hablando de miles de kilómetros, o sea, pues hay que Sí, tener las en comunicaciones cuenta. muy limitadas. Claro, sí, pongamos el tema desde allá de cara estando allá, pues tema de internet, cuando se despliegue en primera línea y demás, van a ser cosas que van a limitar demasiado la comunicación. No, más el riesgo de lo que se va a desempeñar, que no es lo mismo decirle adiós a un familiar que va a ir a trabajar a Estados Unidos por unos cuantos años a una oficina y que tal vez, digamos que no hay buena comunicación, pero uno no tiene tal vez la preocupación de que está en un rol donde está poniendo su vida en peligro 24/7, y ya eso suma también al tema de esa dificultad, esa complejidad. Claro, al menos yo, en lo personal, mi proceso fue un poco variado, porque yo lo que hice fue, en este caso, a la persona que yo tengo más apego emocional, pues desde meses hacia acá, yo empecé a poner esa barrera y esa limitante, pues porque a pesar de que la persona no lo sabía, yo necesitaba mantenerla preparada para lo que se va a enfrentar a futuro. Y ya de cara, incluso cuando yo le dije mi decisión, pues lo tuve que hacer en la compañía de un trabajador social y un psicólogo, porque pues es una afectación a cierto momento y a cierto modo emocional el saber que quizás una persona a la cual le tienes mucho aprecio y mucho cariño, pues sea un conflicto armado, ¿verdad? Sí, y eso, digamos, esa persona acá en Costa Rica o en Colombia. Sí, ella está acá conmigo. Okay. ¿Y tu familia allá? ¿Qué opinan? Incluso tus compañeros de unidad allá. Con los que he hablado me dicen, uy, ¿usted de verdad va a hacer eso? ¿Usted está seguro? ¿Verdad que eso ya no es así? Yo, sí. Pues siempre, una de las cosas por dicha que siempre he tenido es me he destacado por lo que es mi palabra, y yo donde digo sí, así. Así. ¿Cómo debería ser? Así tenga que cruzar un desierto, así tenga que hacer lo que sea, pues en el momento donde sí, así, porque ya en el momento en el que yo siempre he dicho un lema, y es un lema muy propio, que es: la palabra pesa más que una pluma.
Y no pluma de la de las aves, no, sino una pluma de firma. O sea, una palabra pesa más que una firma. ¿Por qué? Porque si yo vengo a usted y le firmo que le voy a pagar 20 millones, pues es una firma. Pero lo que va a valer ahí realmente es mi palabra. Entonces, es ahí donde yo siempre he dicho que por la palabra se conoce a la persona. Y acá he conocido muchas personas muy grandes en lo que es palabra. Otros que quedan debiendo, otros que ahí van remando. Pero sí, la palabra es lo primordial, ¿verdad? Y más que todo cuando usted tiene una promesa y un compromiso, no solo con una persona, sino con un pueblo, y con un pueblo que sufre mucho, que está muy devastado, un pueblo que le ha tocado sufrir pérdidas incluso inhumanas. Entonces es ahí donde más allá, pues usted tiene que ser consciente de la decisión que va a tomar, y más allá de lo que se va a tener que enfrentar y prepararse. ¿Qué motiva a una persona a tomar la decisión y reclutarse? A mí, como tal, pongamos, lo que me motivó fue tuve varias amistades, y a mí una de las cosas que se me hizo más difícil fue llamar a una amiga y que me dijera: estoy súper mal, tuve que perder varios de mis familiares, que fue justamente en el momento en donde empezaron los ataques aéreos. Y para mí fue algo que me afectó mucho, porque yo dije, si ya es difícil como tal perder una persona por factores naturales, pues imagínensela perdiéndola en un juego de azar sin saber usted si era el momento de ello o no era, simplemente estuvo en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Entonces creo que eso es realmente lo que me ha fomentado, más allá de cualquier cosa, pues es el valor humano, y como tal los valores que yo he ido desarrollando a través del tiempo, y que no solo eso, sino que he ido formando, porque pues de cara, y lo más interesante es, mucha gente dice: es que yo tengo tal valor. No, usted tiene muchos valores, y esos valores no son estáticos, son cambiantes. Ahí lo que realmente va a ir es su factor emocional, y cómo usted logre mantener o distribuir esos valores. ¿Por qué? Porque como tal, yo siento que el valor es como un ADN, nunca van a haber dos iguales. ¿Por qué? Porque tú puedes tener tal compromiso, él puede tener tal compromiso, yo tal y él tal, pero nunca van a ser dos compromisos iguales. Y es igual que un valor, dos valores nunca van a ser iguales. Hay gente que va a tener más valores, hay gente que va a tener menos, gente que los distribuye de diferente manera, pero sí, respondiendo concretamente a la pregunta, pues lo que me fomenta como tal es mis valores y mi deseo como tal de poder contribuir. Y que conociste una historia llegada que obviamente te tocó emocionalmente. Claro. Sí, no, es difícil, pues. Sí, es que es importante mencionarle a la gente, bueno, nosotros estamos relativamente lejos de ese conflicto, hablando un tema de distancia, pero obviamente cualquier conflicto armado en el mundo afecta a nivel geopolítico, económico y demás. Lo que pasa es que acá tal vez nosotros pecamos de tener memoria a corto plazo. O sea, el tico tiene una memoria muy a corto plazo, y además de que no nos ha tocado como tal vez vivir la experiencia, por lo menos ya varias generaciones, de lo que es en realidad un conflicto armado. Eso yo lo menciono porque por ejemplo, un conflicto como el que está pasando ahorita, una guerra como Ucrania y Rusia, ya tiene mucho tiempo de que incluso organismos internacionales no intervienen, y ahí hay todo un juego geopolítico, ¿verdad? El tema del si ingresó o no iba a ingresar Ucrania, ¿cómo se llama?, a la OTAN y demás. Y a final de cuentas, todo eso que vos comentás es pues todo el mundo quiere que se acabe el conflicto, pero ¿quiénes de verdad están haciendo cosas? ¿Verdad? Entonces, cuando vos nos comentás que, por ejemplo, desde la decisión individual es parte de la motivación, pues yo creo que tiene mucho valor y mucho peso, porque si muchas personas no estuvieran haciendo eso, pues simple y sencillamente se estuvieran cometiendo muchísimas más injusticias, sin ser parcial tal vez en el conflicto, pero bueno, cada quien tendrá su motivación. Allá también, como vos lo mencionabas ahora, de ahí hay soldados que están del otro lado de la trinchera,
que tienen sus ideales o que tal vez lo que están es motivados por un interés económico o no, o uno no sabe, ¿verdad? A final de cuentas, pero de una forma u otra, pues si no se toma la decisión y nadie interviene, entonces el conflicto tampoco se va a terminar. Claro, ¿no? Y pongamos, es bastante influyente el factor internacional, pero eso es como una decisión de cada quien, pongamos. Al fin y al cabo, pues habrán razones, habrán motivos, pero siempre, o al menos mi persona siempre he tenido en cuenta, pues si yo tomé la decisión fue porque realmente tenía un motivo por mis ideales y por mi disciplina, y voy para allá. Pues de ahí para adelante lo que pase, lo que no pase, ya es un punto y aparte, pero sí pongamos, ya está la decisión, ya está todo cuadrado, y al menos yo sí estaré por allá. Obviamente el tiempo pues puede cambiar un montón las cosas, pero ¿cómo te proyectas vos? Vas, cumplís tu tarea y tenés pensado regresar, cosa que puede pasar muchas cosas, ¿verdad? Desde lamentablemente no regresar hasta incluso hacer nueva vida allá. Claro, no, pongamos, la idea es ir a cumplir la función lo mejor que se pueda. Pues de cara a lo que pase o no pase, pues ya hay que estar en los zapatos para ver si le quedan o no le quedan. Pues yo quizás no puedo hablar de qué va a pasar en el futuro tanto, pero en el presente sí sé que voy a ir a dar lo mejor de mí y voy con la idea y demás, no solo de ir cerrado en el simple hecho de yo sé, sino también la idea de también poder aprender de todo lo que está pasando allá y de elementos que ya llevan experiencia y que pues si siguen allá de pies por un ámbito y por alguna situación, ¿verdad? ¿Qué te han dicho los conocidos? No sé si lo habrán conversado o no, y es un tema que ahora mencionaba sobre lo diferente de este conflicto versus lo que se conocía de guerras anteriores por el tema de la tecnología. A mí me llama sobremanera cómo explotó, por decirlo de cierta forma, el tema del uso de los drones en este conflicto militar. Es algo que nunca habíamos visto y uno tenía la noción de drones es un juguete, es para tomar fotos y grabar video, y de un pronto a otro vimos el uso de drones en el contexto de ese conflicto armado, de esta guerra, de una forma, yo creo que nadie se lo esperaba. Del uso de drones como tal dentro de unidades tal vez un poco más compactas, porque también está el precedente de Afganistán, Irak, ¿verdad? Cuando pues el ejército de Estados Unidos sí realizó ataques con drones, pero tal vez uno, ¿cómo te digo? No sé si Hollywood vende esa idea de que tenían tecnología más avanzada y ya. Ahora se está utilizando pues un conflicto muy de cara a cara, ¿verdad? Ok, interesante el tema que tocan porque pues en lo que es drones yo tengo conocimiento, entonces es un tema que quizás sí puedo hablar. No es lo mismo los drones que quizás en su momento usó Estados Unidos, que eran drones totalmente tipo UAV, que son objetos voladores no tripulados, a que en este caso drones como los que se están usando en el actual conflicto, que son drones tipo FVP o drones convencionales como lo son marcas ya conocidas, ¿verdad? Los cuales simplemente usted llega y le instala un software en el cual te cambia la espectrometría de la pantalla y ya usted puede llegar y sacar angulaciones como lo es una mira telescópica. Que pongamos, usted saca la velocidad del viento, que son datos que te da igual un dron, y pongamos, estoy a tal altura, a tal distancia. Entonces, si nos vamos un poco más a la especialización, pues el triángulo de la vida en el ejército, o el triángulo de la vida militar, es el famoso triángulo DTV, que es el triángulo de distancia, velocidad y tiempo, para lograr sacar diferentes medidas en un disparo, en el cual si quieres sacar la distancia, sacas la velocidad y el tiempo, si quieres sacar el tiempo, sacas la distancia y la velocidad, y etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? Actualizarlo un tema de lo que es tecnología, a tal punto como lo es drones de espectrometría o drones para uso infrarrojo, poder hacer la detección de personas
y poder desplegar objetos mediante la luz que ellos tienen, quizás para aterrizaje o para visualización, pues se ha logrado desarrollar dispositivos los cuales esa luz, al refractarse, crea un sobrecalentamiento y eso hace que se expulse el objeto que tiene agarrado. O los famosos drones kamikaze, que son los tipo FVP, que son los cuales usas una cámara, son compactos, y eso es lo que se les hace montárseles una carga. Entonces, sí, como tal de lleno, pues la gente tiene que entender que la película siempre va a contar a favor de la persona, ¿verdad? Pero en este conflicto es donde más que todo se ha visto esa explosión o ese boom de los drones de uso convencional o los drones de uso recreativo, pues para usarse con fines de este índole, ¿verdad? Temas bélicos. Claro. Todos los videos que nos llegan acá y es increíble cómo en un periodo tan corto de tiempo se evolucionó ese uso de los drones en ese contexto militar. Y sería, bueno, yo sin intención de meterte ideas en la cabeza ni nada, sería de las cosas que voy como más preocupado a una situación así. Escuchar ahí donde va volando. Sí, se ven videos de donde se escucha el bzz y se ve donde las personas salen corriendo y todo, porque solo el sonido ya de los drones, ya ese sonido implica un riesgo ahí súper. Bueno, elevado. eso, y digamos, también lo asociado al tema de lo que comentabas ahora con temas de la artillería, ¿verdad? De que ya la localización se ha vuelto más precisa, claro, y que entonces ya la artillería tiene esa capacidad de intervenir a ese nivel, ¿verdad? En guerra terrestre. Claro, no solo eso, pongamos. Yo siempre lo he dicho, cuando usted tome una decisión, tiene que estar totalmente decidido a la decisión que vas a tomar. Pues si no es una decisión que actualmente tienes clara, pues no la tome. ¿Por qué? Porque cuando usted va a tomar una decisión a medias, difícilmente las cosas van a salir bien. Y son factores que más yo, que tengo ya conocimiento en el uso de drones, pues sé que al menos un dron que yo tengo acá viaja 8 kilómetros de distancia y sube 500 metros de altura. Y ese dron, a partir de los 200 metros ya usted no lo escucha. Entonces yo ya voy mentalizado y voy factorizado a que incluso me puede llegar de sorpresa y ni cuenta me puedo dar. Sí. Entonces es ahí donde también, ¿verdad? Porque sí, muchas personas hablan de drones tipo FVP, que son drones de desplegamiento rápido, pero y los drones como estos que viajan 8 kilómetros de distancia y suben 500 metros de altura, ¿quién los controla? Sí, siempre está ese factor. Tal vez, bueno, nos trajiste por acá algunos artículos que tal vez nos puedas comentar un poco aquí para la gente. ¿Qué es una placa? ¿Cuál es la labor de estas placas? Claro, no, como les comentaba, ¿verdad? Esta es una placa clase 4. Esta placa es una placa de cerámica, la cual lleva por su compuesto cerámica, pospuesto lleva Kevlar, pospuesto ya lleva metal y al final queda recubierta de cerámica. Entonces esta placa está capacitada para aguantar hasta 9 impactos de 7.62, que es ya conocido como lo es un M4 modificado, un Galil 7.62, que ya estamos hablando de artillería de peso, la cual no es como un 5.56 OTAN, ¿verdad? Que esta para más de OTAN, pero allá de conflicto lo que se va a ver es 7.62. Pues son unas placas que como tal ellas cada una tienen un peso de casi 4 kilos. Y se usa una frontal y una posterior. Una frontal y una posterior, correcto. Y más allá no solo esto, sino pongamos, estos son solamente las placas, pero ya hay que ver el forro, el cubrecuellos, el casco balístico, equipo, munición, el protege pelvis, las municiones, dependiendo de la unidad, pues ya visualizar piernera con pistola, proveedores de pistola, los IFAC, que son objetos primordiales, porque también es importante, ¿verdad? Y que la gente sepa, pues que usted ya cuando va hacia allá, usted no solamente tiene que llevar un conocimiento básico de saber disparar, porque para saber disparar, pues cualquiera puede disparar, y más en una guerra. Sí, que no importa si falla. En donde se vuelve un poco aleatorio, ¿verdad?
Si no tienes una preparación, pues se va a volver un poco aleatorio el disparo, sino que tienes que saber primeros auxilios básicos mínimos, técnica y usos de IFAC, que mucha gente piensa que un IFAC es únicamente andar un torniquete de los que valen 7,000 colones que he visto. Aquí tenemos unos de 2,000. La oferta, que compren varios. Pero tenemos de 50,000 también. Qué pena. Claro, pero allá tienes que ir de lleno. Y bueno, voy a hablar un poco de lo que es el tema de paramedicina. Tienes que ir visualizado a saber poner parches hemostáticos, cánulas nasofaringias, poner parche de ingreso y salida, estar preparado mínimo en un PHTLS o un CCT o un CTT, que es medicina táctica o medicina de combate. Entonces, de cara a verdad, tienes que ir visualizado el hecho de que no solamente debes de saber el factor de disparo, sino el factor de protección, de defensa, de cómo trabajar en una unidad, que es muy importante, porque créame que una guerra no solo se compone de un elemento, y si usted va con un idealismo de voy a salir solo, sí, no vas a durar ni 10 minutos. Sí, o pensar que voy a ir a disparar ahí a lo loco. Claro. Que lamentablemente muchas personas, eso es lo que la idea que les vende las películas del tema del conflicto, ¿verdad? Que se ve solo el final feliz, o ahora actualmente tal vez es que se ven películas basadas en situaciones reales, pero que de verlo en la pantalla a claro, saber el peso con el que carga esa gente el resto de la vida no se compara. Es que, a ver, para personas que sean fanáticas a lo que es las armas y demás, usted sabe que no es lo mismo ir a un polígono y estar en una galera y disparar con protección auditiva y demás, a que estar ya como tal en un espacio en el cual la única protección que usted va a tener van a ser los pelos de los oídos, y si tiene, si no, salado. Y ahí vas a escuchar la munición en vivo. Pues la gente que quizás en algún momento por X o Y razón se le haya zafado la protección auditiva, pues vas a ver que escuchar un disparo en tiempo real, pues si no está adaptado tu oído a los decibeles, te va a provocar una sordera, e incluso dependiendo de la cercanía te va a hacer sangrar. Entonces, de cara a la preparación, pues usted estar preparado no solo físicamente sino mentalmente de esos temas, ¿verdad? Y esas cosas que te van a tocar pasar allá, porque sí o sí te va a tocar. Este equipamiento de tipo médico, ¿te lo suministran ellos allá o eso lo tienes que armar y lo llevas como algo propio, personal? No, pongamos, allá sea todo el equipo. Ya a usted le dan recomendaciones o le dicen lo que usted podría llevar por aparte, que es recomendado dependiendo de las fronteras por las que usted vaya a atravesar. Porque como bien se sabe, pues hay medidas y hay disposiciones de diferentes tipos de fronteras en las cuales usted le van a decir, bueno, no puedes pasar esto y esto y esto, eliges, o te deshaces de él o ves qué haces. ¿Qué armas, calibres o modelos se utilizan? ¿Primaria, secundaria? Pues pongamos, generalmente ya en un conflicto bélico, como tal su arma primaria siempre va a ser su rifle, y ya va a ir dependiendo del tipo de unidad a la que usted vaya, si vas a una unidad de asalto, si vas a una unidad de toma, si vas a una unidad de resguardo, si vas a artillería, pues puede ir desde calibre 7.62 para arriba a 5.56 en algunos casos, hasta .50 o calibre 80, ya hablando de tanques, ¿verdad? Etcétera. ¿El peso aproximado de todo el equipo que se carga? 25-30 kilos aproximadamente, dependiendo de... tuve una amistad que, de hecho, el tema de los torniquetes, pues él tenía un torniquete que valía $1,000 aproximadamente, que era un SAM, pero un SAM pélvico. Entonces él llegaba, lo inflaba, y si tenía alguna situación, pues el simple hecho de hacer un corte de circulación acá, pues ya el torniquete paraba cualquier sangrado. Wow. Interesante. Yo tengo se cayó la botella. Tengo un amigo que él hace trabajos en misiones humanitarias,
y un día envió ahí en un grupo, de hecho es un compañero de colegio, que fue a Ucrania y nos mandaba una foto de estantes de equipo médico que ellos llevan simplemente como parte de la misión para entregar y para regalar ahí, y enseñaba en la toma, y eran como 3 cajas llenas de torniquetes tipo CAT. Eran ese montón de torniquetes para simplemente ellos agarrar y armar un kitcito, un IFAC y entregarlo allá como parte del servicio humanitario. Claro, de hecho, la marca que mencionas es la más utilizada actualmente en conflictos, porque SAM, para mi criterio, es muy buena y demás, pero para un tema prehospitalario, pues para un tema ya de lo que es conflictos, pues se ha utilizado mucho más lo que es CAT, por el tema rápido y demás. Hay otras marcas que también la han distribuido, pero las más sonadas en el mercado son esas actualmente. Pero sí, usted de cara tiene que ir preparado para todo, desde hacer trabajos de inteligencia hasta hacer trabajos de constructor haciendo trinchera o agrupando pilones. Y ojo, ¿verdad? Tener en cuenta de que quizás tienes que jalar un saco de 30 kilos más los 20 resto de kilos que andas y la fatiga de estar una semana ahí. ¿La alimentación cómo es? ¿Se carga, se proporciona o qué come un soldado? Generalmente pues ya va a ir variando, ¿verdad? De diferentes tipos de raciones, porque se maneja como raciones, en la cual puede ir desde agregarle a una bolsa seca un poco de agua y que se transforme en huevo, a llegar y simplemente echarle agua a una lata y cerrarla, y que por el mismo efecto químico que trae la lata en el interno, pues que se convierta en arroz hecho. Entonces, si pongamos, va a ser comida muy convencional, pero en el cual también se va a ver el ámbito de la tecnología y cómo va a ayudar y a sacar provecho de ese mismo tema, ¿verdad? ¿Qué tanto influye el tema del clima allá, que ese cambio, ¿verdad?, tropical allá? ¿Cómo lo ves? Pues tiene que la persona ir mentalizada en que allá uno no va a ir a buscar sol, ¿verdad?, ni va a llevar bloqueador solar. Usted tiene que ir con 4 chaquetas y buscando más peso todavía. Pues son temperaturas muy bajas, en las cuales si usted no está adaptado, si no ha tenido un proceso de adaptación, le pueden pasar una mala factura. Al menos yo he estado en práctica y entrenamiento en las cuales llego y estoy haciendo alternaciones de meterme 7 minutos en frío y agua con hielo, ¿verdad? Pues todo eso, salirme, ya hacer otro proceso, volver a ingresar. Entonces son partes de las preparaciones que, como te digo, a nivel físico, en las cuales usted tiene que ir adaptado. Es un acondicionamiento. Claro, y desde el acondicionamiento físico hasta el hecho de quizás usted tener una preparación diferente, en la cual estaba viendo yo hace poco que en el ámbito de seguridad acá en Costa Rica, pues estaban fomentando en lugar de utilizar dedo en posición de disparo, utilizaran los 4 dedos recubriendo la empuñadura. Entonces fue ahí donde yo me quedé. y esto era por un tema de seguridad, pero no de seguridad como tal del operador, sino de seguridad. Perdón, para efectos prácticos, tal vez nos mostrás entonces aquí. No, es que no capté. Claro, pongamos. Lo que la empresa de seguridad como tal quería era que para una seguridad de la empresa y no del operador, okay, en lugar de usted andar siempre en posición de combate, pongamos que si usted venga, desarrolle esta función, pues usted en lugar de eso haga esto. ¿Qué significa? Que si yo tengo un elemento el cual voy a tener una situación de riesgo, mientras se acomoda, no sé cómo ellos piensan de que un operador, mientras que tiene esto acá, este dedo haga magia y se les transporte hacia allá. Sí, es un tema de eximirse de responsabilidades. Claro, y es un tema ahí, ¿verdad?, donde
muy respetuosamente y con mucho cariño a todas las empresas de seguridad acá en Costa Rica que me dieron una oportunidad en su momento de formar parte de ellos, pues he visto como tal este criterio de que la seguridad como tal trabaja en la prevención, pero trabaja muy atrasado en la prevención, a tal punto de que pongamos, yo con experiencia y demás, más de una vez quise brindar ideas para lograr generar conciencia y generar preparación para los oficiales, para que así ellos en situaciones de riesgo pues pudieran y supieran la mentalización de una persona y un operador el cual está en proceso de desarrollo de destrezas y que esté preparado para desarrollar una destreza. Porque ¿qué es lo que pasa? Que si un operador no está en entrenamiento propio por sus propios medios, una solicitud obligatoria al cliente, pues usted no ve que las empresas inviertan en eso. Sí, y es algo que se conoce y es triste. Eso no es la realidad. Porque ¿qué es lo que pasa? Pues yo tuve que ver que una empresa rechazara mi prontuario por el simple hecho de que dijeran que yo era portador legal de arma. Porque yo tengo un arma personal, pues la empresa al no estar preparada para poder resguardar mi arma mientras que yo estoy en servicio, me dijeron, no apruebas, lo sentimos. Sí, en vez de verlo como una ventaja. Una ventaja o algo que sumaba más bien. Claro, entonces fue ahí donde yo me quedé como... ¿Y cómo va a ser la empresa entonces si no le permite a sus oficiales pues esa preparación post salir de turno? Pues cómo va a pasar cuando ese oficial lleguen y le hagan una amenaza y ese oficial se traslada a su casa y le hagan un acto bélico. Sí, es que no hay interés y ahí lo que hay es lo que buscan es eximirse de responsabilidad, claro. Esa es la realidad. Pero ¿qué es lo que pasa más allá? Pues es la falta de entendimiento de que realmente yo como portador, pues en el momento en el que ya yo salgo de la empresa, pues a cierto modo ya no es una responsabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque ya ahí hay una categoría de responsabilidad civil, en el cual yo como un civil portador, pues debo de asumir dichas consecuencias de la situación que estoy realizando. Pero ¿qué es lo que pasa? Más allá de... Nos deja ver la situación y la incomprensión quizás de hoy en día del ámbito de lo que se está viviendo. ¿Por qué? Porque para mí Costa Rica es un país re lindo y es un país, la verdad, en el cual las personas pueden crecer bastante en el ámbito de seguridad, porque hay personas que sí les gusta, pongamos, crecer y les gusta aprender de. Pero si llegas el día de mañana y haces esto y como te digo nuevamente, ¿cómo haces para transportar este dedo? O sea, si ya de acá, cuando vengo de desenfundo, cargo y hago posición, pierdo 3, 5 segundos siendo una persona que no practica y esperando que no me dé un factor en el cual del mismo nerviosismo donde se me cayó el cargador y entonces ya tengo que llegar, buscarme otro cargador, montarlo y volver a cargar, que donde ya ahí se ve la necesidad de más un factor de suerte que de entrenamiento, pues nuevamente voy yo a cuántos segundos no pierdo de ver que cometí ese error, porque sí, es muy fácil para la empresa de seguridad decir hagan esto, pero ¿cómo un oficial va a lograr reaccionar cuando no tiene el entrenamiento o la dedicación para poder ponerlo en práctica? Hablando de todo un poco de lo que nos comentas, tu experiencia de seguridad acá en el país, ¿cuál ha sido tu percepción como una persona entrenada que nos comentabas ahora que también pues has tenido la disposición de intentar aportar? Ya hemos tenido tal vez otros invitados acá que nos comentan, ¿verdad? Incluso extranjeros que nos comentan cuál es como su punto de vista, desde tu perspectiva, ¿cuál es? Pues un arraigo, y sé que al igual que su persona me voy a echar varias personas encima, pero un arraigo al conformismo. Un arraigo al simple hecho de
tengo una persona que me cubre 8 horas, o si lo necesito 16, porque a veces no encuentro quien me cubre 8 horas, entonces lo dejo 16 horas. Y con el simple hecho de yo decirle al cliente, tengo un oficial, no me interesa si tiene o no preparación, pues ya cumplí mi labor del día. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que por esas situaciones mueren inocentes, por esas situaciones mueren los oficiales. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a hacer una estadística y un estudio que ya yo he hecho, ¿cuántos oficiales no han fallecido pese a malas manipulaciones o a creer que un arma es un juguete? Que una persona que ya ha estado en situaciones y demás, pues al menos ya tenemos esa noción y comprendemos que un arma no es un juguete. Y cuando usted saca un arma no es para enseñarle y decirle, vea qué linda, no, es porque la tenés que sacar. Sí, lamentablemente ese tema de la seguridad privada acá se ha ido, como siento yo, como un efecto de bola de nieve a inclinarse más al tema de que es un negocio nada más. Entonces el interés es generar ingresos, generar lo más que se pueda para los de arriba, y eso se traduce a que no les interesa realmente oficiales a los que tengan que pagarles capacitación, oficiales con un muy buen currículum, porque entonces tendría que pagarles tal vez un salario más y eso les suma gastos. Entonces no sé, yo creo que es un tema complicado que ya a nivel de empresas requeriría una reestructuración enorme, porque sí se perdió el norte de lo que se buscaba de una empresa de seguridad, y ahora es nada más, inclusive el que contrata lo que busca es lo más barato. Y lo más barato. No, y no solo eso, es más, yo podría opinar que a nivel ya incluso corporativo, las grandes compañías buscan también librarse de temas de responsabilidad, al punto que obligan a empresas de seguridad a no tener oficiales armados. Y estamos hablando que son corporaciones. Sí tienen conocimiento, sí tienen estructura en seguridad, y ellos mismos, por estrategia de responsabilidad económica y civil, prefieren decirle a la empresa, a mí no me ponga oficiales armados. Claro, no, y pese a más de eso, y de verdad, o sea, no quiero que se interprete como que estoy hablando para dejar mal la seguridad de acá, no, pero sí es algo que se debe trabajar bastante. Pues un oficial que usted le da un título para toda la vida y que solamente hace un título de una vez toda la vida, no es funcional. O sea, si ese oficial va a un curso de una semana para hacer una función de toda la vida, no, créame que muy pocas cosas van a salir bien. Y es ahí donde entra más una ruleta rusa de suerte que un proceso de qué tan capacitado ese elemento para ejercer dicha función. ¿Por qué? Porque pongamos situaciones de ejemplo en el cual de los oficiales que salen de capacitaciones del curso de seguridad básico, pues usted los lleva a un polígono y los pone a manipular una escopeta calibre 12 de la cual venga con tubo o cargador. ¿Cuántos de esos van a lograr sacarle la munición sin necesidad de tener que montar todos los tiros en bombeo? Muy pocos. ¿Por qué? Porque en el curso de capacitación lo que llegan y te llevan es hago un examen teórico y un examen práctico únicamente, y ya de ahí más hacia allá pues no te llevan a una recapacitación. Incluso a mí se me hizo increíble, porque cuando yo hice mi curso, pues yo vengo de una estructura en la cual usted no da un paso sin que alguien se lo indique. Entonces vengo yo y me posiciono en mi tabla, veo mi objetivo y me quedo acá esperando, y me dice el monitoreador, ¿qué está esperando? Y le digo, pues señor, que usted me dé la indicación. No, proceda. Empiezo yo a meter la munición. Tengo cargador listo. Pues listo, proceda. Llego, pongo el cargador, agarro el arma, abro cámara, reviso, me quedo esperando. ¿Qué? Señor, estoy esperando que usted motorice para poder alimentar el arma y poder proceder. No, listo, procedo. Ok. Ya llego, procedo, quedo en posición,
y ¿Qué está esperando? Quedo con el arma acá. Entonces viene, ¿pero qué está esperando, papá? Señor, que usted me dé la autorización de disparo. Yo no puedo disparar sin que mi monitoreador, y en ese caso mi evaluador, pues me autoriza a hacer procedimientos que yo no pueda. Y entonces yo vine, ya pegué el 10 de 10, llegué, saqué mi cargador, lo puse, agarré la cámara, cerré mi arma, la puse y me volví a quedar acá. Y lo que escuché que el monitoreador me dijo es, ¿pero por qué usted se demora tanto? Actúe. Entonces yo me quedé pensando en el simple hecho de, quizás hay un factor de desconocimiento tan allá, en el cual pues no ven que realmente en ese momento pues sí, es munición 22 y demás, pero existe cierto factor de riesgo en el cual pues si una persona no acata las indicaciones que le esté dando un evaluador, pues no van a salir las cosas bien. Pero es ahí donde más allá, ¿verdad? Se ve como la necesidad de impulsar un poco más. No, es siempre muy valiosa la opinión de alguien, y más vos que ya te tocó pues involucrarte, incluso vivirlo aquí a nivel operativo, ¿verdad? La parte de la seguridad, y que con tu experiencia dejarnos ahí siempre como esa observación, ¿verdad? ¿Vos qué consejo le darías a una persona que esté pensando dar el paso que vos estás dando? Que estén seguras. Y que no solo eso, sino también que piensen en sus familias, piensen en sus allegados y que vean de cara que sí, suena muy lindo y todo el mundo lo tele como lo idealiza como lo mejor de la faz de este mundo, de este planeta, pero de cara tienen que ver de que si usted no tiene una capacitación ni tiene un entrenamiento pues usted tiene que ir totalmente a disposición y disciplina. ¿Por qué? Porque si usted no tiene ni disposición ni disciplina, va a ser difícil que te logren mantener a flote. ¿Por qué? Porque si usted es una persona que le dicen a las 5 y usted ya a las 4:45 está mandando un mensaje, voy a llegar tarde, voy de camino, estoy atrasado en una presa y no ha salido ni en la casa, va a ser difícil que te vaya bien, ¿verdad? Mañas ticas, está conociendo mañas ticas. No, ya esas me las he aprendido y... No las copie. No, claro, un día me pasó con un oficial. Uy, viera que voy atrasado, me va a atrasar tanto. ¿Listo? ¿Por dónde está? No, ya voy de camino, estoy como a 10 minutos. Ok, dígame dónde está, que yo ando por acá por San José, si necesita yo voy y lo traslado. Listo, está bien. Me mandó la ubicación de la casa y cuando llegué por él a la casa lo tuve que esperar 20 minutos porque no había ni listado. Y ya estaba 5 o 10 minutos, ¿verdad? Sí. Entonces es más allá de eso, pues de cara a verdad, estar dispuestos a mantener una disciplina increíble en la cual, he visto que acá también se utiliza mucho el tal vez, el quizás. Allá es únicamente sí señor, no señor, y listo. No es un tal vez, no es un quizás, es un sí señor o un no señor. Y verdad, de hecho, a mí no sé, se me ha hecho muy, muy interesante la experiencia de cuando yo estuve en empresas de seguridad. No, es que ese siempre ayuda, ese siempre dice que sí. A mí llega y necesito que me haga, y claro, yo voy. ¿Por qué? Porque yo no vine adaptado de lleno a eso. Mientras que escuchaba oficiales, no, es que yo no, porque nunca me pagan, nunca esto, nunca aquello. ¿Pagan extras o no pagan extras? Sí, y entonces era de cara donde también es primordial y es necesario, pues, una planificación más allá, porque sí, ya le tiré la piedra al oficial ahorita, ¿verdad? Y los oficiales sí son un factor del problema. Pero también hay que entender que las empresas de seguridad también son un gran factor del problema. ¿Por qué? Porque yo he visto procesos de capacitación y contratación que duran 20 minutos, mano.
yo me he quedado flash, he quedado atrás. Porque son procesos de capacitación en la cual usted tiene curso de seguridad, tiene licencia. No, listo, usted está. Bandán se le queda atrás, vaya. Y es de cara, ¿verdad? Donde también vemos que las empresas de seguridad, pues más allá de hacer una gran función, porque son una rama importante y un remo importante de este barco, pues también no están siendo un remo que rema unísono, sino a veces se extravía el norte y es un punto muy importante porque sí, a veces es más fácil despedir a un oficial porque no le cae bien al cliente, pero ¿y si ese oficial es el único que me está haciendo las cosas bien? Porque es otro gran factor que existe acá, que es la seguridad de subcontratadas. Muchas veces el oficial piensa que termina trabajando para el cliente porque no hay esa ideología o esa información de la empresa de seguridad de decirle al oficial, no papá, es que sí, ellos nos pagan a nosotros, pero nosotros le pagamos a usted. Entonces, ¿qué está pasando? Sí, yo creo que aquí, bueno, obviamente ya para hablar de temas de seguridad del país en general habría que sentarnos aquí. Claro, se acaba la guerra de Ucrania y seguimos hablando. y estamos aquí todavía revisando. Aquí el invitado hoy nos trajo un parchecito que va a pasar a ser parte del muro de los parches, ¿verdad? De la colección. Que vamos a ponerlo por acá. De una vez. Y de verdad, Andrés. Nosotros le entregamos un parchecito también. Oficialmente el podcast. Para que se vaya hasta Va para Ucrania ese parche. Cultura defensiva, la oveja que cree y el lobo que nunca vendrá, güey. Van a ver este parche cuando esté por allá. Ahí les mando una foto para que... Y nosotros la compartimos para que la gente lo vea. Sí, bueno, yo para tal vez ir haciendo un cierre, obviamente súper agradecido por ¿cómo se llama? Por compartir un rato. No sé hasta qué punto desearte suerte, pero sí de verdad que el mayor de los éxitos, que los que estamos acá en la mesa somos creyentes, que verdaderamente haya pues ese resguardo, ¿verdad? Por parte de algo más poderoso que nosotros y que te permita ya pues continuar después de ese objetivo que tenés, cumpliendo más objetivos. Ojalá el día de mañana también podamos compartir de nuevo en una mesa, hablando ya de otras experiencias. Y nada, pues de mi parte, muchísimas gracias. Ustedes, señores, no sé si tienen algo para el cierre. No, igual, muchas gracias por el rato acá. Estuvo muy interesante, muy provechoso. Ojalá para muchos de los que nos ven o nos escuchan, sirva para contextualizar un poco el tema de lo que realmente se percibe. Igual es un poco difícil a través de este ratito muy corto, pero todo lo que conlleva tal vez esta preparación de cara a tener que ir a un enfrentamiento de este tipo, ¿verdad? Como decíamos ahora, sí, a veces, y eso en grupos de portadores, a veces uno lo ve mucho que el portador legal, no sé si en general el tico, o los ticos no, en general no, pero el portador legal sí he escuchado muchas veces romantizar el tema de la guerra. He escuchado comentarios hablando como, si aquí vienen los vecinos del norte y se nos meten, yo voy y como si fuera a hablar de ir a jugar ajedrez en el parque, ¿verdad? Uh-huh. Y las cosas no son así, ¿verdad? No son así. Inclusive a pesar de todo lo que podemos ver con la tecnología y todo lo que nos llega, no estamos ni cerca de ver lo que es lo terrible de lo que es realmente una guerra. Entonces ojalá les quede un poco ese contexto. Igualmente, pues igual que Eduardo, desearle lo mejor allá, que Dios lo acompañe y pues ojalá la próxima vez que nos sentemos sea conversar anécdotas y experiencias y poder hablar un poco más sobre todo lo que haya vivido por allá. Sí, de mi parte igual, ¿verdad? Agradecerle, y creo que esa apertura que tuvo para contar muchas cosas, eso va a ser de mucho beneficio para muchas personas, y ahora con el internet, ¿verdad? Y la posibilidad de que quede ahí,
y que vaya viéndolo inclusive gente por muchos años y demás, creo que es de apreciar y de valorar mucho. Entonces, muchas gracias y la mayor de las suertes. Claro, no. De verdad, agradecidos con ustedes nuevamente. Creo que esto va a ser de mucho provecho para las personas. Y nada más desearle a toda la población que los ve a ustedes y de cierta forma, ¿verdad? Que ustedes también han llegado incluso a ser una influencia para ellos, que nunca piensen que el lobo nunca les va a venir, ¿verdad? Porque a veces puede pasar hasta en la menor de las situaciones y que tomen esto como un ejemplo, ¿verdad? Y una idea de si sí o si no va a ser una buena decisión, porque de hecho a mí lo que él comenta me pasó exactamente igual. Un elemento amistad mía me dice, no, es que si llegara a pasar que acá hay una invasión y yo agarro, me voy, el señor ya tiene sus años y recuerdo una situación de una isla que pasó acá. Y entonces yo vine y le dije, ¿y usted dónde estaba cuando pasó lo de la isla? Fue y vino. Y se me quedó callado y de hecho en ese momento se disgustó conmigo, pero sí, de cara a verdad, a veces no hay que idealizar tanto, pues algo que puede ser positivo por el tema de la experiencia, pero también usted tiene que hacer una retroalimentación. Y hay un dicho que dice, y que me lo enseñaron muy lindo, que es: el ojo siempre ve para afuera, pero nunca ve para adentro. Y decir, yo qué tan preparado estoy para de cara lograr contemplar o verme en una situación como esa, ¿verdad? Yo, para ya despedirnos, bueno, siempre igual recordarle a la gente que por favor, si pueden compartir estos episodios. La meta de nosotros este año es trabajar un poquito más en la parte de producción. Yo sé que eso se le recarga a veces mucho a Murillo, pero igual si alguien por ahí también tiene la disposición de hacer clipsitos de los episodios y desea compartirlos, a nosotros ténganlo por seguro que agradecemos mucho, obviamente, cualquier apoyo de ese tipo. Tenemos el compromiso de que de verdad este año venimos también impulsando el tema de capacitación, que es importante, ¿verdad? Si desde estos espacios podemos aportar un poco y así también hacer crecer el proyecto, pues genial, ¿verdad? Entonces, nada, los dejo. Antes de la frase, voy a quitar este parchecito de aquí arriba de Ucopa para regalarle este también, de la Unión Costarricense de Portadores de Armas. Muchas gracias. Luego lo reponemos porque por ahí tengo otro también, para que se lleve los dos para allá. De hecho, a mí también me gustaría formar parte de este lindo proyecto que están haciendo ustedes, comprometiéndome y diciéndoles que para en el momento en el que salga a flote y demás, pues ustedes van a recibir una munición de las que yo tenga allá. Voy a encontrar la forma de enviarla para acá y así ustedes van a poder hacer una rifa o una regalía para quienes gusten, en conjunto con uno de los parches que estén allá. Muchísimas gracias. Desde ya entonces vamos a dejar a la gente ahí con algunas dinámicas, algunos retos, y entonces yo siempre marco varias frases porque uno no sabe cómo se va a desarrollar el episodio, ¿verdad? Pero esta creo que cayó apenas. Entonces, con la frasecita de hoy nos despedimos. Dijo Marco Aurelio: que cada acto que realices sea un reflejo de tus principios. Muy bien. Señores, les agradezco mucho el episodio de hoy, muy bonito. Hermano, éxito. Muchas gracias, nos vemos. Por el tiempo que esté por acá, créanme que pueden contar conmigo para lo que necesiten. No vean, al menos esto es un tema muy claustrofóbico y no es tanto una ideología mía, sino es antes de yo llegar, y incluso él está de testigo, antes de yo poderle decir a él que sí, yo tuve que llamar a Kiev, porque bueno, usted que vio el documento, usted lo vio también. Sí. Ustedes que vieron el documento trae fecha desde el 10, significa que desde el 10 yo soy un militar activo ucraniano. Entonces, como tal, ya tengo que dar la representación, comportarme como tal. Claro. Y entonces, más allá, ¿verdad?, el tema de tanta claustrofobia, pero
créanme que para lo que necesiten de verdad, y yo ahí voy a encontrar la forma de enviarles el parche de allá para acá. Ahí yo tengo contactos por allá que me dijeron que lo que están esperando es mi llegada para allá, porque ellos ya no quieren continuar allá, entonces posiblemente se van a regresar a Colombia. Okay. Entonces cuando se regresen a Colombia, pues ya yo ahí puedo hacerles un contacto y que de Colombia lo traigan para acá, no hay problema. Excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Saludo para todos. Saludo.